Hola, saludos a todos. Estamos en la sección contestando tus preguntas, donde contestamos preguntas que recibimos. Si tú tienes alguna pregunta que quisiera que contestemos, nos puedes contactar, ya sea por el correo electrónico que está en la descripción si estás viendo este video por YouTube, y si no, puedes contactarte conmigo personalmente por WhatsApp, y podemos con mucho gusto contestar las preguntas que puedas tener. En esta ocasión vamos a contestar una pregunta que llega desde Chile, y la pregunta es: ¿cuándo fue engendrado el Señor Jesucristo? ¿Cuándo fue engendrado el Señor Jesucristo? Este tema de el hecho de que la Biblia hable de Cristo como engendrado es sumamente importante, porque sectas religiosas lo han malinterpretado para sugerir que Cristo no es Dios y que Él tuvo un momento en el cual Él fue creado. Y nosotros, al considerar la Biblia, podemos ver claramente que eso es absolutamente erróneo, que Cristo es Dios y que por lo tanto Cristo, siendo Dios, Él es eterno. Él no tuvo un principio, Él no fue creado. Y entonces queremos ver qué significa cuando en la Biblia leemos acerca de Cristo siendo engendrado. Esta palabra engendrado se utiliza en por lo menos 3 maneras en las Escrituras. Por ejemplo, primeramente se podría referir al momento en el que una persona nace, es engendrada por su padre, su madre. Por ejemplo, en Génesis 5:4 leemos: y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Allí claramente se está refiriendo a un padre engendrando a un hijo. Hay otra manera en la que se utiliza esta palabra engendrar, y tiene que ver con alcanzar a otros para Cristo. Cuando nosotros le compartimos el Evangelio a alguien y esa persona acepta a Cristo, en cierta manera esa persona se convierte en un hijo espiritual. El apóstol Pablo podía hablar de esa manera a los corintios en 1 Corintios 4:15, y también él habló similarmente en Filemón, versículo 10. Y tenemos otros pasajes donde Pablo le hablaba a ciertos hermanos, como Timoteo, siendo su hijo, aunque no era un hijo de él en la carne, sino era algo espiritual. Pero la tercera manera en la que la palabra engendrado se maneja en la Biblia, y esta sería la definición que nos va a ayudar a entender a qué es lo que se refiere la Escritura cuando habla de Cristo siendo engendrado. Cuando leemos engendrado en la Biblia, también puede significar una persona, un hijo que es único, que es singular. Y esto es lo que nos va a ayudar a entender qué es lo que significa el hecho de que Cristo haya sido engendrado. El hecho de que Él es una persona única y singular. Y podemos tomar el ejemplo de Abraham e Isaac, porque en Hebreos 11:17 leemos que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Esa palabra unigénito es la misma palabra que se utiliza en el griego en el Nuevo Testamento al hablar de engendrado. Y nosotros sabemos que Abraham tuvo a Ismael y a otros hijos que él tuvo con su segunda esposa llamada Setura. Así que no significa que Isaac era el hijo unigénito de Abraham en el sentido de que era su único hijo, sino que se refiere a que Isaac era un hijo sumamente especial. Era un hijo singular, muy único, y esto es lo que nos va a ilustrar lo que el Padre, Él ve en su Hijo Jesucristo. No podemos tomar un versículo en la Biblia, como los que vamos a considerar, y basar ahí una doctrina, sin primero analizar lo que la Biblia
nos enseña sobre ese tema en general. Entonces, un punto muy importante que nos va a dirigir en el camino indicado es que Cristo indudablemente posee todas las características que posee tanto el Padre y el Espíritu Santo, porque los tres son Dios. Y una de esos atributos que los tres tienen es que los tres son eternos. Nunca tuvieron un principio y nunca van a tener un final. Y si esto lo podemos entender muy seguramente, esto nos va a ayudar a entender que es imposible que Cristo haya tenido un comienzo al hablar de Él siendo engendrado. Entonces Cristo es eterno. Él no fue creado. Él no tuvo comienzo. En Juan capítulo 1 y versículo 1, el apóstol Juan dice tajantemente acerca de Cristo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese versículo nos enseña muchas cosas muy importantes en cuanto al Señor, pero queremos señalar que Él estaba en el principio. Antes de la creación del mundo solo existió Dios, y entonces podemos aquí tomar este versículo como una referencia a la existencia eterna del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, quien en esta tierra vivió mucho tiempo después de Abraham, Él pudo decirle a ciertas personas que eran sus críticos: antes que Abraham fuese, yo soy. Él existió antes que Abraham. En 1 de Timoteo 1:17, Pablo escribe una doxología, una palabra de gloria muy hermosa acerca de Jesucristo, y una de las cosas que él dice acerca de Jesucristo es que Él es el Rey de los siglos. Él es el Rey de las edades. Y podemos encontrar también cómo al final de las Escrituras, en Apocalipsis 22:13, Cristo dice de sí mismo: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Cristo no tuvo principio, más bien todas las cosas tuvieron principio a través de Él. Así que estemos muy claros en esto: Cristo es Dios, Cristo es eterno. Ahora entramos al tema sobre Cristo siendo engendrado, y lo encontramos primeramente en el Salmo 2 y versículo 7. El salmista dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y entonces los falsos maestros toman esas palabras y dicen muy claramente, la Biblia enseña que hubo un momento en el cual el Padre creó al Hijo. Pero en base a lo que ya vimos, que Cristo es eterno, en base a lo que vimos que Cristo es Dios, ahora notemos el contexto del Salmo 2 y el contexto de los pasajes que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento que citan estas palabras del salmista. Entonces, pensando en el Salmo número 2, este salmo se va a cumplir hasta el milenio. Entonces eso quiere decir que hasta el milenio, si creemos lo que los falsos maestros y profetas enseñan, entonces Cristo no va a ser hijo de Dios hasta el milenio, lo cual es absolutamente falso. Pero este pasaje está hablando del milenio, del reino que Cristo va a tener después de que Él venga y derrote a las naciones. Y aquí en el Salmo 2 se está enfatizando la relación entre un padre y un hijo. Obviamente aquí se está haciendo alusión a esa eterna, preciosa relación entre el Padre, Dios, y el Señor Jesucristo, su Hijo. Y entonces en esta relación entre ellos dos, Dios le promete a su Hijo que le va a heredar las naciones para que Él pueda reinar sobre ellas. Así que estamos viendo que no tiene que ver con un momento en el tiempo, que si cuándo comenzó o cuándo comenzó a existir. Más bien, esta palabra engendrado está enfatizando el hecho de que el Padre se favorecía tanto en su Hijo, que Él podía encontrar infinito placer en Él, al grado que le va a prometer que le va a dar las naciones como heredad para que Él pueda reinar sobre esta tierra. Entonces no está enfatizando el inicio de Cristo,
sino que está describiendo la inigualable relación entre el Padre y el Hijo, que el Padre considera a su Hijo como una persona como ningún otro. Ahora, el Salmo 2, versículo 7 es citado en 3 ocasiones, en Hechos 13:33, en Hebreos 1:5 y en Hebreos 5:5. En Hechos 13:33, Pablo cita ese versículo del Salmo al predicar en Antioquía de Pisidia, y él utiliza esas palabras para hacerle ver a su auditorio que la resurrección de Jesucristo comprueba que Él es el Hijo eterno de Dios. Usted lea Hechos 13, compárelo con el Salmo 2 y va a ver que el énfasis que Pablo está dando es, y él cita el Salmo 2, tú eres, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y lo va a citar para comprobar que Cristo es el Hijo de Dios, y lo podemos ver a través de su resurrección. Entonces ahí hay otro ejemplo de cómo no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo, sino tiene que ver con Dios exaltando a su Hijo, engendrándolo de esa manera, al señalar que no hay nadie como Él, y esto se manifestó a través de su resurrección. Ahora pasamos a Hebreos, y en 2 ocasiones encontramos este versículo citado. En Hebreos 1:5 vemos que este versículo del Salmo 2 es citado para señalar que Cristo que Él está por encima de los ángeles. A ningún ángel Jehová le dijo estas palabras. En Hebreos 5:5, el Salmo 2, versículo 7, cuando Jehová dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, es para señalar que Cristo está por encima de Aarón, del primer sumo sacerdote en el pueblo de Israel. Y entonces cuando analizamos el Salmo 2, Hechos 13, Hebreos 1 y Hebreos 5, estamos viendo que cuando la Biblia habla de Cristo siendo engendrado, nunca tiene que ver con su inicio, porque no tiene inicio. Más bien tiene que ver con el hecho de que Dios podía observar en su Hijo que Él era una persona como ninguna otra. Él podía decir públicamente de su Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Y por eso es que uno de los hermosos títulos de Cristo en la Biblia es que Él es el unigénito. En Juan 1:14 leemos que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esa palabra unigénito es igual que engendrado, pero no está pensando en su nacimiento, está pensando en que Él es el unigénito. De todos los hijos que Dios tiene aquí sobre la tierra, Él tiene uno allá en el cielo que sobresale, que sobrepasa, es absolutamente incomparable. En Juan 1:18 Él es el unigénito Hijo, en Juan 3:16 Él es el Hijo unigénito, y en Primera de Juan capítulo 4 y versículo 9 Él es el Hijo unigénito también. Entonces, cuando pensemos en Cristo siendo engendrado, número 1, no pensemos que tiene que ver con su inicio, sino más bien tiene que ver con su hermosa, amorosa, especial relación con su Padre, que su Padre podía ver en Él cualidades que no pudo encontrar en nadie más. Y número 2, ¿cuándo fue engendrado el Señor Jesucristo? Creo que no podemos colocar la respuesta a esa pregunta a un solo evento. Creo que eternamente y para siempre Dios siempre ha encontrado un disfrute muy profundo en su Hijo. Así como lo disfrutó antes de la creación, lo disfrutó al estar aquí sobre la tierra, y después de que se ha ido al cielo para estar con Él otra vez, Él sigue y siempre seguirá siendo su Hijo unigénito. Y entonces la palabra engendrado más bien nos hace pensar en ese vínculo tan cercano, tan precioso que hay entre el Padre y el Señor Jesucristo. Gracias por acompañarme en este breve estudio sobre esta pregunta que hemos recibido. Recuerda que si tienes alguna pregunta, con mucho gusto haznosla llegar y estaremos contestándola con la ayuda del Señor. Saludos a todos y el Señor les bendiga.